su escritura. Padre, tú que estás en gloria, tú que eres el Rey y Señor de toda la creación, hoy te pedimos, hoy te rogamos, Dios mío, que conectes tu corazón a la mente de la predicadora en esta mañana, Señor. Trae tu rema, trae tu palabra, trae las palabras que salen desde tu corazón, Señor, y las das a conocer a través de tus siervos, Dios mío. Hoy te pedimos, Señor, que sea para edificar tu iglesia, para edificar nuestras vidas, para edificar el cuerpo de Cristo. Hoy te pedimos que sea de gran bendición y hoy derrames tu gracia, tu poder y tu unción sobre cada familia aquí representada. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Alegres por celebrar la presencia de Dios y estar reunidos juntos, ¿verdad? Bueno, yo también estoy muy contenta, muy bendecida. Ya estamos completicos, gloria a Dios. El Señor se glorifica y se exalta, amén, cuando hay un pueblo que le busca y que le honra. Bueno, es una alegría para nosotros como iglesia, hoy estar compartiendo esta palabra. Hace 8 días estábamos hablando a las mujeres, un tema bien especial que trajo el Señor. Las mujeres están aquí, recibieron esa palabra, la aplicaron, qué bueno. Si usted tiene la oportunidad de escuchar esa palabra, se encuentra en el canal de YouTube. Usted ya sabía que la iglesia tiene canal de YouTube para que usted pueda ver las predicaciones, ¿sí sabía? Bueno, pues entonces aquellos que no tuvieron la oportunidad de recibirla, pueden ver allí porque esa es la primera parte. Sin embargo, voy a hacer un recuento muy rápido para poder seguirnos enrutando, amén. Estamos hablando en el libro de Esther y usted va a ir allí al libro de Esther nuevamente para que podamos continuar. Y hablábamos de que las mujeres cumplimos un rol importante, que las mujeres somos una influencia tremenda y que necesitábamos obedecer a la poderosa palabra de Dios y ceñirnos a ella para que esa influencia no sea una influencia negativa, para que esa influencia y ese poder, ese alcance que como mujeres tenemos no se torne en contra de la voluntad y el diseño de Dios. Y hablábamos de que en esta historia, en este libro, en el primer capítulo, hay un reinado de un hombre llamado Asuero, y él está posicionándose y celebrando con un gran banquete que él es el rey de un imperio muy grande. Y en uno de esos momentos de alegría por el vino, dice la palabra, él manda llamar a la reina, a la representante femenina allí de ese imperio bajo el cual él está a cargo. Pero ella rechaza la orden del rey. Diga conmigo, rechazó la orden del rey. Y comparábamos ese rechazo de la orden del rey con la insujeción que muchas veces como mujeres pues manifestamos ante la autoridad que Dios ha colocado, sea esposo, ¿sí? Mayormente enfocábamos esa palabra, enfocaba el Señor esa palabra allí, mayormente levantarnos como rechazando las órdenes del esposo o rechazando las órdenes del padre, en el caso de las hijas presentes, ¿sí? Y de toda autoridad que Dios ha establecido. Decíamos que este mundo necesita el ejemplo de la iglesia, de nosotros, que somos los que oímos los principios y valores del reino que están contenidos ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y que es necesario que ahora sí, no solamente las mujeres, sino que todo su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Amén, todos aquí somos pueblo de Dios. Entonces que todos nosotros pudiéramos darle la importancia a la palabra para seguir sus órdenes,
que así como reconocíamos que Dios es bueno, que es perfecto, que es santo y que todo lo que ha hecho es maravilloso, pues entonces su palabra también es perfecta, es agradable y tenemos que obedecerla. Amén. Sin ponerle como complique, sin buscarle el defecto que no tiene, porque la palabra de Dios es inequívoca. Entonces, bueno, ahí traté de resumir lo más que pude y vamos a continuar allí en Esther. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció en gran manera a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero, diga conmigo, pero ¿qué dice la escritura? Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Hágase esa pregunta ahí en voz alta usted también. ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esa manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó? Se llenó de ira. Pero escuche esto tan tremendo, el verso 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir ¿a quién? A todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y esta historia empieza a tomar un cauce bien tremendo, porque en un principio veíamos que este rey emitió una orden que fue desobedecida y tuvieron que reemplazar a esa reina por desobediente. Y este personaje del que estamos hablando aquí, hacíamos el abrebocas hace 8 días de que era un hombre de Dios. Mardoqueo era un hombre de Dios. Mardoqueo era un hombre que no se ceñía únicamente a las leyes terrenales, sino que tenía por mandato y por sumo respeto y honor la ley de Dios. Y eso no es poca cosa, porque si no hubiera sido así, entonces aquella muchacha, aquella Esther de la que hablamos que fue reemplazada, ¿sí? Vasti fue reemplazada por Esther. Si no hubiese un hombre de Dios ahí al lado de ella, entonces no hubiera sido posible que así se cumpliera el propósito de Dios. Y aquí yo me detengo para decir, eso es lo que pasa muchas veces con el tema de ceñirnos a la palabra y de obedecerla tal cual ella es. Decíamos que para las mujeres a veces, y digan amén si es verdad, para las mujeres a veces es difícil sujetarse al marido, al papá, al liderazgo del varón, ¿sí o no? Es difícil, pero también recalcábamos que es una orden y hay que hacerlo, porque de lo contrario estamos yendo en contra ¿de quién? De Dios, porque Él fue el que estableció ese orden. Entonces no nos gusta tanto, pero también el obedecer la palabra de Dios implica cosas que nosotros normalmente le estamos huyendo a eso. Aquí, ¿quién quiere perder su vida? Levante su mano el que quiere perder su vida. Levante su mano el que quiere persecución, el que quiere problemas, enemigos con poder para aniquilarlo a usted. Ninguno levanta su mano. Pero yo le quiero decir, muchas veces la palabra de Dios, eso es lo que va a generar en su vida y en mi vida. ¿Cómo la ve?
¿Le agrada? Eso es lo que genera en algunos casos el obedecer la palabra de Dios. Y eso suena como muy contraproducente, como contrario. ¿Cómo así que voy a tener problemas si obedezco? ¿Le suena lógico eso, sí o no? ¿Verdad que no? ¿Es lógico o no es lógico? Para nada, dice por allí la hermana Luz. Para nada. Pero lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados así, a que si esto no me genera placer, si no me genera alegría, gozo inmediatamente, entonces no, yo desecho eso. O a veces hasta decimos, no, esa no es voluntad de Dios, no es voluntad de Dios que yo sufra. Y entonces por eso estamos en contravía a la palabra, porque no queremos asumir el alto precio de la firmeza. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque este hombre Mardoqueo, ¿qué decíamos que era un hombre de qué? Un hombre de Dios y un hombre que respetaba la palabra de Dios. Y en lo que leímos allí dice que después de que ya Esther, que es una hija adoptiva de Mardoqueo, ¿sí? Él la crió, la adoptó, la levantó y ya ella está ejerciendo, ya ella está allí elegida como reina en el capítulo que no leímos. Y entonces este hombre, Mardoqueo, hace parte, ¿sí? de ese séquito que tiene el rey a su servicio. Pero resulta que cuando el rey levantó a un hombre a la par de él, llamado Amán, entonces Mardoqueo hizo sentir el poder de Dios a través de la negación a adorar a este hombre, de arrodillarse y de humillarse delante de él. Y esto genera un juicio, diga conmigo un juicio muy tremendo. Y es que dice la palabra y leímos, este hombre no tuvo en poco solamente hacer algo contra Mardoqueo porque le daba ira que él no se humillara ante él, sino que dice que quería exterminar al pueblo de Dios. Quería acabar con la reserva divina en la tierra, humanamente hablando, porque eso es lo que representamos usted y yo. Nosotros somos una reserva del cielo en la tierra. ¿Usted lo cree? Usted es una persona que representa esa importancia del reino de donde usted proviene, el reino de Dios. Entonces estamos hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque no han cambiado las cosas realmente. Aunque estamos hablando de una historia tan clásica, de tantos años atrás, están ocurriendo las mismas cosas hoy día contra el pueblo de Dios y contra el diseño de Dios. Y es pertinente que hablemos esto porque necesitamos entonces prestar oído a lo que la palabra me dictamina y cómo me direcciona para que yo viva en este tiempo de una forma relevante. Entonces ya hablábamos de que las mujeres tenemos que ocupar la posición de siervas, que las mujeres tenemos que ocupar la posición de honrar al varón, porque ese no es el principio y el valor que enseña el mundo. Y hablábamos muy brevemente de que este hombre Mardoqueo pudo mostrar ese liderazgo. ¿Por qué Esther pudo ceñirse y pudo cumplir el propósito de Dios? Porque Esther fue educada conforme a esos parámetros de Dios. Leo en el capítulo 2, versículo 8. Disculpe, no, ese no es el versículo. El versículo 11, para mostrarle allí ese liderazgo, y aquí los hombres empiezan a ubicarse en su lugar, ¿sí? Dice que Mardoqueo cada día se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y en el verso 20 de ese mismo capítulo 2 dice: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Vemos un perfil
no cualquiera, ¿verdad? Vemos un perfil de un hombre que es protector. Vemos el perfil de un hombre que está al cuidado. Y aquí me impresiona porque estábamos hablando como de esa relación de un matrimonio, entre una esposa y un esposo. Pero ¿cuántos hombres aquí no solamente cumplen el rol de esposos? ¿Verdad que no? Usted no solamente es esposo, seguramente usted también es hijo, ¿sí o no? Y las mujeres no solamente son esposas, algunas no lo son como yo, pero somos hijas, somos hermanas o hermanos. No cumplimos solamente un rol. Y aquí está la clave: en cada rol que nosotros ocupamos necesitamos obedecer la asignación que Dios nos ha entregado. Porque hablábamos la vez pasada de que qué importante tener a ese líder al cual sujetarse, qué importante que ese varón que representa la autoridad de Dios para mi vida como mujer se ciña a la palabra de Dios. Pero aquí ya vemos en este punto a un Mardoqueo que es como un papá, a un Mardoqueo que educó a una Esther, a un Mardoqueo que preparó el camino sin tener idea de cuál iba a ser ese gran trabajo que iba a hacer esta mujer. Y él no solamente la educó y la entregó y dijo: yo ya terminé con mi tarea, sino que él sigue allí cuidando, él sigue perseverando. Dice que cada día estaba pendiente. Es más, cuenta la historia que cuando ya ella está ejerciendo el reinado, mire lo que es el poder de esa relación bien afianzada. Con razón dice la palabra de Dios que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y es que no solamente eran Esther y Mardoqueo, sino que tenían una fuerte relación con el Dios de la palabra. Entonces empiezan a suceder cosas que no son casualidad, iglesia. Empiezan esta historia a suceder cosas que tienen todo que ver con el plan de Dios. Y aquí usted se tiene que ir ubicando, tiene que ir diciendo: bueno, en mi vida, ¿cómo se está cumpliendo el plan de Dios? ¿Cómo yo estoy cumpliendo ese rol? Porque necesitamos, y lo vamos a ver más adelante, ser un ejemplo en esta sociedad. Pero para eso tenemos que entrar en orden. Dice que una de las tantas cosas, usted lee el libro de Esther y usted se encuentra con cosas rarísimas, con cosas que solamente Dios puede permitir, con cosas tan apremiantes, con el temor y el peligro de la muerte encima. Pero también uno puede ver la mano poderosa de Dios librando y actuando de forma tan milagrosa, tan específica, tan increíble como solamente Dios lo puede hacer. Y yo le quiero decir, así también va a suceder en su vida. Yo no tengo idea por qué cosas está atravesando usted, pero yo le quiero decir algo: hay un Dios soberano que tiene el control sobre todo lo que pasa en su familia. Y aun y cuando esté atravesando por valle de sombra y de muerte, como dice el salmista en el capítulo 23, no tenga temor. No tenga temor de que esas malas noticias se cumplan, porque usted ha puesto su confianza en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es invencible. Su poder no se ha cortado, su mano no se ha cortado para bendecir. Y qué importante se hace ahí que podamos ser obedientes a la palabra, porque Dios no falla. Cuando nosotros ponemos en Él nuestra confianza, Dios abre camino donde no lo hay. Es impresionante, es impresionante. Sucede una cuestión aquí que no es ninguna casualidad. Mardoqueo se da cuenta de que quieren matar al rey y él le dice a su casi hija, le dice a Esther, le dice: hay 2 personajes que quieren arremeter contra la vida del rey. Y ese asunto ella lo lleva al rey, lo investigan, resulta que es verdad y entonces lo escriben. Diga conmigo: lo escriben. Mire, cada acto de justicia, cada acto de bondad que usted tenga por los suyos, por su casa, por su familia, por el reino de Dios, por salvaguardar la palabra y el pueblo del Señor, Dios lo tiene escrito. Y en el momento preciso que usted necesite salvación, respiro y liberación, como dice la palabra, allí se va a cumplir el decreto a su favor. Allí va a venir la palabra, y aquello que usted hizo a causa de la justicia que hay en su corazón por la palabra, Dios lo va a volver a su favor. No dijo amén, pero yo creo que es así. Y continuando con este tema de roles, iglesia,
se empezó a complicar la cosa en la historia. Y a pesar de que Mardoqueo era un hombre recto y de que Esther estaba haciendo las cosas bien. Y como decía hace un momento, a veces tenemos esa imagen de que obedecer y estar siendo del agrado de Dios, entonces va a tener la balanza perfectamente equilibrada. Pero aquí vemos en la historia de Esther que no es así. Comenzaron a venir los problemas. Y entonces cuando este hombre lleno de rabia dijo: voy a matar a todo el que se llame judío, no solamente aquí en Susa, sino en todo el imperio, el pueblo empezó a temblar. O sea, se les vino un problema grandísimo encima. Y era que cuando el rey decía algo, cuando el rey decretaba algo, no había vuelta de hoja. Y yo le quiero decir esto, iglesia, mire, a menos que nosotros entendamos la importancia de nuestro rol, vamos a poder detener los decretos y todas las sentencias del mal que han venido contra nosotros como pueblo de Dios. Y ahí es donde se necesita que como familias, y qué hermoso ver hoy familias aquí en la casa del Señor. Como familia usted tiene que entender que Dios hoy lo está colocando en un tiempo, en una temporada donde Él está advirtiendo de la importancia que usted tiene dentro de su familia. Usted puede ser el intercesor de su casa, el protector de su casa, la que hace vallado alrededor, la que maneja con sabiduría el hogar, la que propende por las buenas relaciones. A veces los hijos de Dios dentro de la familia, los hermanos a veces se tratan muy mal, se pelean muy fuerte, no se perdonan, pero eso tiene que cambiar. Eso debe de cambiar. ¿Por qué? Porque somos el paradigma, el modelo a seguir. Dios nos ha establecido como la luz, la reserva, aquellos a los que el mundo tiene que mirar para que nos imiten. Por tanto, usted y yo tenemos que empezar a entender que hay cosas que tenemos que cambiar y nos tenemos que arrepentir, porque Dios nos ha llamado y nos ha escogido para que seamos esa luz y esa sal en esta tierra. Amén. Entonces, como les contaba, ya había un revuelo tremendo en la tierra, porque no era uno ni dos judíos, eran muchos judíos que habían sido desterrados y estaban esparcidos por todo este imperio. Y entonces cuando este hombre Amán le dice al rey que emita un decreto para matar a todos los judíos y que él va a entregar un buen dinero a cambio de la vida de esos judíos, pues imagínense, todo el mundo entra en pánico. Y así nos pasa cuando vienen problemas, cuando atacan nuestra familia, cuando viene un ataque a nuestra vida. Temblamos, ¿sí o no? Porque somos humanos. Pero no es lo único que podemos hacer. No es lo único que podemos hacer, gracias a Dios. Dice que aún Mardoqueo, este hombre tan recto, que confiaba tanto en la palabra, pero diga conmigo, era un hombre al fin y al cabo. Era un ser humano. No significa que porque estamos bajo la cobertura del Señor, entonces no vamos a sufrir. Muy por el contrario, el sufrimiento es un proceso que Dios usa en nuestras vidas para transformarnos y mostrar su gloria. Así que si usted quiere como pasar por esta vida, hay una palabra para eso. Como intocable, como que no le duela ni una muelita, no, se inscribió en el programa equivocado. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios que sabe librar y que sabe salvar de las situaciones difíciles. Con Él estamos y Él está con nosotros y nosotros con Él. Vemos aquí a un Mardoqueo que estaba triste. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, o sea, todo el tema del decreto, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Verso 4 del capítulo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. ¿Qué dice ahí? Mas él
no aceptó. Verso 7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada, dijo Ester, para ver al rey estos 30 días. Y escuche esta respuesta que Mardoqueo le da. 3. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le responde Ester a Mardoqueo, versos 16 y 17: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. ¿Qué dijo? Ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme le mandó Ester. ¿Entendió esa lectura? Empieza allí el rigor de la palabra a apretar todavía más, a arreciar. Porque ella, recuerde que Mardoqueo le había dicho: usted no diga de dónde proviene. Entonces ese decreto la tenía ella guardadita, porque como quien dice: yo no soy judía, a mí no me van a matar. Pero este hombre empieza a clamar y a llorar por el pueblo y a decir: esto no puede ser, esto es un gran mal lo que viene para la tierra, para el reino, para todo. No puede ser que el pueblo del Dios vivo sea exterminado. Y entonces él busca la manera de comunicarse con ella y de decirle: tienes que hacer algo. Y esa es la voz de Dios para usted y para mí en esta mañana. Tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Las cosas no están bien. Usted sí está mirando el mundo como está. Y a veces no hace falta mirar el mundo. A veces nosotros mismos no estamos bien tampoco, porque no podemos mentir. Pero gloria a Dios que Él es bueno y poderoso para salvar. Usted, su casa, esta tierra tienen esperanza, y tenemos esperanza porque Dios no se ha muerto. Y exista el decreto infernal que exista, ustedes y yo veremos al Dios vivo florecer en medio de una tierra seca. Veremos que los ríos de agua viva que Él ha prometido empiezan a brotar, y donde había muerte empieza a haber vida, donde había esterilidad empieza a haber fruto, donde había desorden se establece el reino de Dios. Pero cuando ustedes y yo tomemos acción. Y eso es lo que le está imperando Mardoqueo a Ester. Le dice: tienes que hacer algo. No puede ser que tú estés allí y simplemente venga el lobo y nos vaya a comer. No. Y él le dice: para esta hora, para esto es que Dios te ha puesto, muchacha. Esta es la asignación que Dios tenía. Tienes que ir a interceder. Pero ella teme por su vida. Dice: si yo hago eso me matan. A menos que Dios derrame su gracia y yo sea escuchada. ¿Y qué cree usted que pasó? Que Dios derramó gracia. Y la historia cuenta de que ella tuvo una estrategia, ¿sí? Ella pidió al Dios que puede librar. Ella no lo hizo por su propia cuenta. Usted recuerda a Basti, su hermosura y todo lo que de ella se admiraba.
eso terminó sirviendo para tres cosas: para nada, para nada y para nada, para perder la corona y nada más. Pero Esther no estaba confiando solamente en la gracia que tenía con el rey, sino que ella dijo: yo aquí necesito una intervención divina, porque de esta no nos saca nadie más, sino ¿quién? Jehová. De aquí no nos saca nadie. Mire, de su problema no lo va a sacar nadie. Solamente que usted clame a Dios, que usted busque el rostro de Dios. Uno, para que usted sea usado por Él, y dos, para que usted pueda magnificar la gloria de su nombre y ver su poder actuando en su vida. Por eso no se lamente si usted en este momento está teniendo una situación más difícil que nunca. Yo le quiero decir, hay esperanza para usted. Clame a Dios y Dios va a saber manifestar su poder y su gracia sobre su vida. ¿Sabe por qué Dios lo está apretando? ¿Sabe por qué están viniendo estas situaciones? ¿Sabe por qué está como al revés el hogar en algunos? Es porque Dios quiere sentar un precedente. Dios quiere que a través de ese proceso se muestre que hay un Dios en la tierra que tiene poder. Se muestre que lo que dicen por ahí, que lo que parece algo inminente ante Dios es como nada. Y a mí me encanta eso. Y sabe, a través de esto uno aprende entonces a no necesariamente andarse quejando por el mal que a uno le está sucediendo, sino que ya uno entiende que hay un para qué. Y cuando empezamos a verlo con los ojos correctos, entonces nos ponemos las botas, nos ponemos el uniforme y decimos: vamos a pelear esta como hay que pelearla, de la mano de Dios, y vamos a vencer. Y entonces todo este sancocho, decimos los colombianos, todo este sancocho que se armó, todo este problemón, ¿sí? De muerte y de dolor. Ella al principio dijo: no, cambiémosle la facha. Pero es que hay problemas que no solamente con lo exterior o con lo que podemos hacer humanamente se transforman, sino por la mano de Dios. Y me encanta porque Dios mostró su misericordia sobre el pueblo. En ese ayuno Dios le mostró a ella estrategia. Iglesia, busque a Dios para que le muestre las estrategias. En ese ayuno ella dijo: bueno, ayunemos todos y yo me voy y me presento ante el rey y que pase lo que tenga que pasar. Pero ella no fue sola con su belleza. Ella dijo: yo voy y que Dios esté conmigo. Y eso es clave para lo que tenemos que hacer. Si queremos ver una sociedad transformada, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Aquí no hay de otra. Ni usted ni yo somos suficientes. No podemos. Tenemos que buscar a Dios. Y cuando ella hace esto, en los capítulos siguientes se cuenta toda la estrategia que ella empezó a hacer, y aquel enemigo dijo: yo estoy en mi salsa. Aquel Amán, que fue el que mandó a ejecutar a todos los judíos, o sea, el que quería que ya no haya representación de Dios en la tierra, o sea, el mismo Satanás usando a este hombre. Y él creía que ya tenía todo bajo control, ¿sí? Él creía que en el momento, en ese mes duodécimo, dice la palabra, él iba a poder lograr saciar su ira matando a toda esta gente. Pero leemos en el capítulo 7 para ir terminando y viendo qué es lo que nos toca a nosotros en esta parte, porque Dios ya hizo lo suyo. Dice que Esther estaba en el banquete y entonces le hizo una petición al rey. En el banquete estaba el rey, estaba Amán, el enemigo, el que representa a Satanás, el que quiere acabar con usted y con su familia, ese. Amén. Y Esther. Y dice en el versículo 2 del capítulo 7, vamos a leer hasta el 4. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados.
Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, yo me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Verso 6. Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y leemos para resumir en el versículo 10. Dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Diga conmigo: sucederá lo contrario a lo que el enemigo ha dicho contra mi vida y contra mi casa. Ya perdió. Si se metió el enemigo con usted y conmigo, ya perdió. Ya perdió. Por eso es que no tenemos que tener temor. Amén. Porque esa sentencia ya está dada. Esa sangre de Cristo ya fue derramada para nuestra victoria. El enemigo no va a poder exterminar al pueblo de Dios a su antojo, a su manera. Y aunque él levante gente para querer decir que somos retrógrados, que nuestras normas están mandadas a recoger, que el libro, que la palabra sagrada no es vigente para este tiempo, vamos a decir en el nombre de Jesús que sucederá lo contrario, y que lo que pretendió exterminar es lo que nosotros en el nombre de Jesús vamos a lograr rescatar y restaurar para la gloria de Dios. Y así sucede. El enemigo termina aplastado, y aquello que él pensó hacer contra Mardoqueo y contra el pueblo fue lo que le sucedió a él y a toda su casa. Todos fueron asesinados. ¿Y cómo termina esta historia? Y aquí es donde quiero que podamos vernos a nosotros mismos después de pelear la batalla que hay que pelear. Dice que Mardoqueo fue enaltecido, fue engrandecido, había mucha alegría. Y el pueblo no fue que, sabe, uno se imagina que como ya ganamos, entonces Dios dijo: listo, ya, alzó la mano y tal. No, al pueblo le tocó pelear. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer la familia? Pelear. El enemigo ya había levantado ese decreto y eso no podía revocarse. O sea, ya esa palabra estaba suelta, ya estaba dada por el rey, y él no podía hacer otro decreto nuevo para decir: no maten a los judíos. ¿Sabe qué tuvieron que hacer los judíos? Armarse y pelear. Que cuando vinieran contra ellos, ellos tenían que defenderse. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Verso 3 del capítulo 9. 9:3 dice: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿Qué pasó con la gente que estaba destinada a asesinar y a matar a los judíos de parte del rey? Se puso a favor del pueblo. Dios los puso a favor del pueblo. Pero hay una parte muy especial, y aquí nos tenemos que ver nosotros mismos. Lo dice al final. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué fue que de repente, aunque el rey había dicho: mire, ustedes tienen que estar a mi servicio y tienen que ir a exterminar al pueblo de Dios? Pero ¿qué dice en ese verso al final? ¿Por qué fue que ellos empezaron a apoyar ahorita a los judíos? Porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Eso es lo que somos usted y yo. Cuando usted y yo somos temerosos de Dios y de su palabra, aunque hayan decretos de muerte, Dios va a utilizarnos para que sus decretos sean establecidos. Y que aquellos que pintaban ser los enemigos, ahora entonces estén a favor del reino de Dios. Por eso hablamos de que somos un paradigma, somos un ejemplo. Por eso Satanás te quiere destruir. Por eso es que se han levantado tantas cosas en tu casa. Pero si tú conservas el temor de Dios, si tú dices: yo voy a buscar a Dios y yo voy a pelear esta batalla y yo voy a cumplir con mi asignación, yo voy a ver cómo aquello que se vino en contra de mí, yo voy a ver cómo eso se acomoda. Yo voy a ver el reino de Dios establecerse. Yo voy a ver que en el lugar en donde yo paso, donde veo
donde veo destrucción, donde veo mentira, donde veo que los hombres no están cumpliendo el rol que les corresponde, donde veo que las mujeres están haciendo las cosas diferentes a lo que Dios ha dicho, ahí yo voy a ver gente que alaba a Dios. Allí donde hay una cantina, yo voy a ver hombres que van a ser siervos, sacerdotes en su casa, que no van a ir a dar el dinero del pan de la casa en el vicio, en el alcohol, en la porquería del mundo. Yo voy a ver hombres que son transformados porque me voy a convertir en uno. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a ocupar mi lugar y las mujeres también. Los hijos que están acá, nos tenemos que levantar en honra, no en desobediencia. ¿Para qué? Para que usted tenga autoridad, para que el temor de Dios que está en usted caiga en aquel amigo, aquella amiga suya que tiene la vida hecha un 3. Pero que cuando usted modela el reino de Dios, empiezan a suceder cosas diferentes y empieza el Señor a exaltarse, y ese es el destino de nuestras vidas. Que nosotros podamos representar a Dios en nuestros roles. Que nosotros podamos evidenciar que hay un Dios maravilloso, que Él existe, que Él es poderoso y que Él está en control. Déjese usar por el Señor en esta mañana. Déjese usar por el Señor y deponga hoy en oración todo aquello de lo que usted se ha armado, aún la falta de valor para pelear esta batalla. Porque hay muchos que, aunque son pueblo de Dios y están revestidos de poder, dicen: yo no soy capaz, eso no es para mí, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo la Biblia, es que yo no soy como el pastor, es que yo no tengo tanto. No, Dios a usted también le llamó para que cumpla su asignación, y usted no está solo, usted no está sola. Pero ¿qué tenemos que hacer? Diga: humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Y vamos a levantar oración. Yo quiero invitar a mi pastor para que estemos orando por las familias, y que usted hoy sea como un Mardoqueo en el caso de los hombres y como una Esther. Mire cómo en llave con Dios pudieron pelear y levantarse, no solamente para poner en orden su casa, sino para que toda la nación de Israel que estaba en ese lugar representada fuera librada. Pero no es Esther por allá y Mardoqueo por allá, tienen que estar unidos en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito a que usted se levántele un aplauso al Señor, porque hoy su palabra está rompiendo cadenas.